Después se devolvimos, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. muy bien. Pero bueno, hay algunas cosas que yo no estoy hablando. Vamos a Tenía alimentos fermentados porque tenía muchas personas al laburar de su casa en remoto. Empezó a aparecer esta faceta de decir, bueno, me dedico a la cocina y empiezo a elaborar estos alimentos fermentados, dentro del cual capaz el más conocido que pueden haber escuchado o visto en góndolas, por ejemplo, el kefir. ¿Qué es eso? El kefir, muy bien, buena pregunta. Pero yo lo veo y para mí pensé que había entrado un producto árabe Claro. al mercado local. Pero no, ¿qué es el kefir? El kefir, bien, buena pregunta. Yo lo probé sin saber qué era. ¿Y? A mí, lo probé. Hay tipos de kefir, muchos lo elaboran encima con hay agua. dos tipos. Claro, en base en qué se elabora. Es un alimento fermentado. ¿Qué quiere decir esto? Que en su proceso sí se mezclan o tienen estas bacterias y levaduras. Un ejemplo de alimento de este estilo tradicional es el yogur. ¿Sí? El yogur tiene bacterias que lo fermentan. Es como el proceso. Claro, exactamente. La base del kefir, ¿de La dónde base del surge? kefir, el kefir surge a partir de mezclar leche o agua, por eso decía estas dos bases, Ajá, con unos nódulos de kefir que vendrían a ser como unas pelotitas, ¿sí? Que parecen de goma, en el cual a eso se le agrega azúcar. Esos nódulos empiezan a fermentar el azúcar, como cuando se fermenta una bebida que genera alcohol, por Ajá, ejemplo, y ahí se empieza a generar esta bebida un poquito gasificada que se denomina kefir, ¿sí? Muchos de estos alimentos ¿pero qué fermentados... es un aperitivo? ¿Es para desayunar? ¿Es para...? Bien, hay gente que lo utiliza como bebida acompañante de comidas y hay gente Ajá, que lo utiliza con un fin específico en el ámbito clínico, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas de estas bebidas contienen lo que nosotros llamamos probióticos. Son bacterias, ¿sí? Que se adicionan intencionalmente a los alimentos con un fin benéfico para la flora intestinal. En su momento, por ejemplo, el Lactimel, cuando se habla del LK6 Defensis, sí, en su momento que tenía todo el furor, ¿no? Una vez específico que al día de hoy se lo atribuye un poquito más a mejorar la salud intestinal, sobre todo estas personas que padecen inflamación, síndrome de colon irritable, ¿sí? Por ese lado. Hay una gran diferencia porque muchas veces se tiende a mezclar un poquito lo que es un probiótico y un prebiótico, ¿sí? El probiótico, esto que le digo, son estas bacterias que se le adicionan o levaduras a los alimentos para, obviamente, ayudar al equilibrio de la microbiota de nuestro intestino. Luego tenemos los prebióticos, que básicamente que sería el tipo de fibra que sirve como sustrato o como alimento, ¿sí? de esas bacterias intestinales, ¿sí? ¿Qué sería un prebiótico? La fibra de los alimentos, ¿sí? La fruta, la verdura que tiene esa fibra, en el intestino fermenta también y genera esto para la microbiota intestinal. Muchos de estos alimentos fermentados tienen su origen y yo creo que también de ahí el impacto de por qué se utilizan en lo que es Asia, ¿sí? Asia o Oriente. Por eso yo creo que asociado a la longevidad que tienen grandes poblaciones de aquel lado, se lo han atribuido a la salud intestinal. Hoy en día, como les decía, se utiliza mucho para lo que es mejorar la digestión, los que tienen trastornos digestivos, ¿sí? Muchos lo utilizan para fortalecer el sistema inmunológico. Yo en la pandemia, por ejemplo, lo tomaba porque mi mamá lo hacía, pero ¿sí? no era algo que me atraía, la verdad. Es una bebida un poquito más ácida. No es rico el gusto. El gusto se lo termina dando uno, Guille, porque más allá de esa base, como les decía, hecho agua, en este caso era con agua, no el azúcar, muchos le agregan, ejemplo, rodajas de limón como para saborizarlo de alguna manera. ¿O eso se puede hacer casero? Industrial? Ambas dos, sí. Ambas dos. Hay lugares que lo comercializan de manera industrial y después hay personas que tienen estos nódulos que también hay como una cultura de que se van prestando esos nódulos, entonces yo los uso, cuelo, líquido que produje, te doy los nódulos a vos, esos nódulos sí tienen que tener unos ciertos medios de conservación en frío, todo, pero siguen teniendo la misma posibilidad de generar ese kefir. Otra bebida muy similar a ese kefir, que también hoy se vende, creo yo, más comercializada, que también es de origen de Asia, la kombucha, que es una bebida a base de té, así se llama, kombucha con K, y B larga. ¿Kombucha efervescente? Kombucha efervescente. Es como la bombucha, ¿viste? De agua de las vacaciones. No lo había escuchado nunca, la kombucha. Sí, la kombucha es muy similar, nada más que la base es té, ¿sí? El té, por eso en Oriente Medio también se utilizaba un poquito más. Y otros fermentados, capaz un poco más culturalmente conocidos en países como Alemania, es el chucrut, por ejemplo, que es ese repollo fermentado, ¿sí? Que
a nivel digestivo también tiene esos beneficios, ¿sí? O Dentro sea que nada es contraindicativo, digamos. No. Después veremos los beneficios, pero ningún otro producto no, es perjudicial. no, ninguno es perjudicial. Tiene muchas enfermedades de ese estilo, como por ejemplo lo que es el chucrut, que para ese proceso de fermentación se agrega buena cantidad de sal, ¿sí? Para que la misma verdura empiece a largar el agua y se genere todo ese entorno ácido. Puede ser un alimento, como dice, regularía con exceso de sodio, ¿sí? Entonces ahí es donde puede haber algo de cauto, pero después lo restante no. Puede que haya personas al tener desregulación en su igual que ser un alimento nuevo, al probarlo, a mí me pasó en su momento, sentí que te inflama porque te genera esta distensión a nivel abdominal de que genera gases porque las bacterias van aprovechando todos estos compuestos que les damos, entonces van generando gases que no son perjudiciales, pero para alguien que no está acostumbrado... Meteorismo, exactamente. Meteorismo, mirá vos. Sí, ¿Cómo aprendí, no? Pero es positivo para adelgazar, se utiliza como base de un plan de bajar de peso. No, se utiliza más como fines terapéuticos, como le decía, para trastornos sobre todo de la parte digestiva, para personas que hoy padecen lo que históricamente se denominó colon irritable, que básicamente es algo que consiste en o tenés periodos que tenés diarrea, es decir, vas varias veces seguidos de cuerpo, cambia la consistencia, o periodos de tu día que pasan días, incluso semanas que no vas de cuerpo, ¿sí? Eso es el colon irritable, que, como siempre hablamos, tiene su afluencia nerviosa también, ¿no? Hoy se utiliza mucho para todo lo que es tratamiento, o en algunas personas que padecen este sobrecrecimiento bacteriano, dentro de los cuales el más común hoy es el SIBO, esto de cómo me inflamo, tengo que seguir una dieta determinadamente estricta por un determinado periodo de tiempo, elimino ciertos alimentos, los voy introduciendo a poco, entonces son herramientas que se fueron utilizando con esos fines terapéuticos. Otros los utilizan porque dicen que también los fortalece su sistema inmunológico, ya que se dice siempre, o se dijo siempre históricamente, que gran porcentaje de nuestras enfermedades tienen su origen en nuestro sistema digestivo, ¿sí? En ese sentido. Otra vez también lo utiliza como para sistema inflamatorio, ¿sí? Sobre todo en la función intestinal de la cual hablamos. Y como les decía, como alimentos que muchas veces tuvieron su origen, o gran parte de la base de esto ha estado en Asia. En la longevidad hay muchos países de Asia que donde son muy longevos ellos en cuanto a años de vida. Yo creo que también se ha extrapolado y se utiliza por eso, ¿sí? Por el hecho de que por lo general países, varios lugares de parte de Japón, después les voy a traer, hay un lugar muy particular donde la longevidad es muy alta, y es un lugar donde se denomina a nivel mundial zonas azules, que son zonas donde la longevidad es muy alta y la prevalencia de enfermedades es muy baja. Una de esas, si mal no recuerdo, es en Japón, Okinawa creo que se llama el lugar. Sí. En ese caso, entonces son lugares donde, si vos te pones a ver, primero hay una base de alimentación y de estilo de vida donde la persona es muy tranquila en sí, pero tiene una gran baja de enfermedades cardiovasculares, o sea, las personas se terminan muriendo básicamente por la edad, ¿sí? No por una patología previa en ese sentido. Y como te decía vos, Guille, esto cómo se toma, cómo se usa. Hay gente que, como te digo, lo usa como con ayunas, como esta manera de empezar bien el día a manera digestiva. Hay otros que utilizan, por ejemplo, el chucrut como un agregado de sal, esa fermentación, esas bacterias buenas, positivas para la microbiota, en una ensalada, por ejemplo. Y después hay el descenso de peso. Y así, aún así, hoy en día, si bien esto empezó como algo casero, algo artesanal en casa, hoy en día está más difundido. O sea, en un supermercado tranquilamente cualquiera de estos kefir, con muchos que son como los más tradicionales, se consiguen industrialmente. Bueno, ¿es caro eso o es barato? No, suele ser algo caro. ¿Ah, sí? Sí. Sí, porque pasa lo mismo, yo creo, con los alimentos que se terminan poniendo en boga, o como en su momento lo que es sin gluten, ¿sí? Todo lo que es sin TAC, todo lo que es la alimentación específica del celíaco, como genera una mayor demanda, porque como en su momento hablamos, no todas las personas son celíacas, y a algunas el comer harina ya les genera malestar, entonces optan por ese tipo de alimentos, termina encareciendo el producto, ¿sí? En ese sentido. A la hora, si vos tenés esto que hablamos de vos elaborarlo en tu casa, es súper económico, porque vos lo elaborás con agua, no es necesario usar leche, el nódulo tranquilamente te lo puede dar alguien. Aprovechás, si tenés algún limón, eso, y le agregás azúcar, y ya con eso mismo vos lo dejás en la heladera y fermenta, ¿sí? Es un proceso fermentativo como cuando se elaboran, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, en ese sentido. Por eso a veces, por ejemplo, lo que es kefir no se indica en niños y en bebés,
por el simple hecho que también genera un porcentaje de alcohol la fermentación. La fermentación produce alcohol en eso. Porcentaje muy, muy bajo, no llega a un porcentaje de decirte una bebida como un vino, como una cerveza, ¿no? Pero tiene un porcentaje mínimo y por eso nos indica edades tempranas. Le dejo una consigna para la próxima semana, Dale. porque ayer surgió una pregunta. Cuando uno hace gimnasia, entrenamiento, antes de la comida, ¿tira el apetito? Bien. Pregunta. Tengo miedo de empezar a hacer gimnasia y que me quite el apetito. Siempre por ahí encontraba siempre algo de donde aferrarse, está bien. Sí. Hasta la semana que viene, Lautaro. Que ande muy bien. El especialista en temas nutricionales, ¿usted quería hacer una pregunta? Invente. Sí, bueno, yo pedí eso, ¿qué será? Yo pensé que algo se venía desinformado, ¿no? ¿Usted lo probó, productora, al kefir? Pero no era eso. Yo pensé, será para untar, no sé. Se me cruzó como el hummus y esas cosas que se prepara. Pensé que era algo por ahí. Pero desde ahora vamos a descubrir. No, sí, yo ni siquiera sabía qué era. Me dijeron que era un traguito de kefir. Bueno, dame un traguito y ahí le dan. Es medio fuerte, ¿eh? ¿Y pero se le quedó la cabeza así como marra? Claro. claro. No, por eso no lo tomo, ¿no? ¿Usted le dan cosas que no sabe qué es y la toma igual? Sí, demasiado. Claro. Hasta la próxima. Invente, Román, invente. Las cosas del buen comer. Recomendaciones y sugerencias para una alimentación